29 de marzo de 1956, Estoril, Portugal. Es una tarde tranquila en la somnolienta ciudad balneario de Estoril, Portugal, donde vive su exilio la familia real de España. Poco después de las 8, en su residencia llamada Villa Giralda, un disparo quiebra la calma. Es un disparo que asombrará a Europa y sacudirá a la familia real española hasta sus cimientos. En la mañana, el trágico incidente es titular noticioso. Según la Embajada de España, un hijo del exiliado rey de España, el príncipe Alfonso de Borbón, de 14 años, ha muerto por un disparo de pistola en la cabeza. La versión oficial fue que era un accidente. Alfonso se había matado por un error al limpiar un arma. La familia dispone un funeral para el día siguiente. El funeral fue muy emotivo. Cuando llevamos el féretro al cementerio de Cascais, donde fue enterrado. Caminando tras el ataúd, sumido en evidente dolor, va el padre del príncipe, don Juan de Borbón, heredero del trono de España. Obviamente, el padre estaba devastado. La procesión le iba por dentro. Y fue terrible, sí, una cosa terrible. Detrás de don Juan, vistiendo el uniforme de cadete militar, va el hijo mayor del rey, el príncipe Juan Carlos, de 18 años. Luce consternado. Es de suponer que Juan Carlos estaba muy afectado. Un velo de silencio cubre esta muerte. Hasta el 17 de abril, ese día, un diario italiano, Il Settimo Giorno, publica algo perturbador. La declaración oficial de la Embajada Española es una mentira. La prensa italiana lo recogió y dio la versión que había sido Juan Carlos quien había disparado y había matado a su hermano de un disparo en la cabeza. Pero sin que se hubiera ordenado una investigación de la muerte, permanecen serias interrogantes. ¿Estaba ocultando algo la familia? ¿Qué papel, si alguno tenía, desempeñó Juan Carlos, actual rey de España, en la muerte de su hermano? Un periódico italiano ha publicado un artículo señalando que Juan Carlos, de 18 años, hijo mayor del exiliado rey de España, pudo haber matado a su hermano menor. Esto contradice abiertamente la declaración oficial de que Alfonso se había disparado accidentalmente mientras limpiaba un arma. La versión era que los dos hermanos jugaban juntos con un arma que se disparó accidentalmente, teniéndola Juan Carlos en la mano, y que la bala alcanzó a Alfonso. La reacción de la familia real española es sorprendente. Un silencio pétreo. Algunos piensan que la falta de respuesta es prueba que el periódico se enteró de algo. Otros no están convencidos. Yo no creo que la intención fuera ocultar algo. Tenían pena. No se quiere decir con palabras lo que sucedió. Es una afirmación agraviante, y para quienes conocen a los príncipes, una denuncia impensable. Como niños, creciendo en Portugal, en los años 40, los príncipes Juan Carlos y Alfonso parecen muy unidos. La relación entre Juan Carlos y Alfonsito era muy buena. Don Alfonso admiraba muchísimo a su hermano. Y Juan Carlos siempre fue muy paciente con su hermano, lo adoraba. Pero sus padres, don Juan y doña María, trataban a los niños en forma distinta. Como el hijo mayor y heredero del trono, Juan Carlos era sometido a una estricta disciplina. Don Juan como padre era muy exigente. Se esforzó por educar a su hijo con la severidad que correspondía al que era el heredero de la corona española. Con solo 8 años de edad, Juan Carlos es enviado por sus padres a un internado. En contraste, Alfonso, llamado Alfonsito, permanece en casa en Portugal, donde consolida un vínculo cercano y afectuoso con su padre. Era muy talentoso, con fantástico sentido del humor y muy travieso.
Era el preferido, el niño bonito de la familia. Eso, bueno, quizás influyó en el carácter de Juan Carlos, de que se veía un poco despreciado por sus propios padres en relación al amor que recibía su hermano. Pero había algo más tensionando la relación entre ambos príncipes. Un conflicto de poder por la corona española. Pocas familias reales ostentan una historia más compleja que la Casa de Borbón, intermitente regente de España desde el año 1700. Es una familia de origen francés que llegó a España. En general fueron gobernantes mediocres. En 1931, el abuelo de Juan Carlos, el rey Alfonso XIII, huye de España cuando las elecciones dan el poder a constitucionalistas antimonárquicos. Alfonso insiste en que regresará al trono, que sigue considerando suyo. Pero 10 años después, el monarca desterrado muere. El sueño de retornar a su reino recae en su hijo, Don Juan, y sus nietos, Juan Carlos y el fatalizado Alfonsito. Hacia los años 40, Don Juan, heredero del trono español, desposa a María de las Mercedes, y juntos llevan la vida excéntrica pero lujosa de un exiliado futuro monarca en Villa Giralda, de Estoril, Portugal. Villa Giralda era una casa muy grande. Las habitaciones se llenan con las voces infantiles. 2 hijas, Pilar y Margarita, y 2 hijos, Juan Carlos y Alfonso. La vida de la familia en Villa Giralda es feliz, pero Don Juan resiente mucho su destierro. Contaban con el apoyo de una serie de familias nobles españolas. Don Juan se sentía mal por eso. Le parecía algo humillante. Don Juan ansía regresar a España y su trono, una meta que transmite a Juan Carlos y al amado Alfonsito, ambos peones en el juego de poder por un trono que parece inexistente. En 1936, 5 años después que el abuelo de Juan Carlos marchara al destierro, el general Francisco Franco asume el control de España. Decía que era monárquico, no era tal cosa. Franco era franquista. Franco era un militar. Quería las cosas bien ordenadas. Él no pensaba experimentar con ideas democráticas extrañas. Franco asume el rol de dictador absoluto en 1939. Y dice a la nación que regirá hasta que se estabilice el país, y entonces retornará el rey al trono. Pero Don Juan quiere recuperar el poder tan pronto sea posible. Quería que Franco lo nombrara a él rey, eso quería. Y bueno, y que Franco se retirara. Pero Franco no estaba para esa labor. Don Juan es como ese equipo de fútbol que pierde por 12 goles y cree que va a ganar. Para que Don Juan tenga éxito en regresar al trono, se requerirá un cambio de actitud importante. En 1948, ve una oportunidad. 25 de agosto de 1948, Golfo de Vizcaya, costa española. Franco y Don Juan se reúnen en el yate del general, el Azor. El tema, el príncipe de 10 años, Juan Carlos. Ahí llegaron al acuerdo de que el joven viniera a estudiar a España. Franco le dice que si no viene a España, elegiría otra vía monárquica. Franco no tiene un hijo varón, pero Juan Carlos puede sustituirlo. Es un acuerdo simple. Franco se encargará de la formación del niño y a cambio promete que un día reinstalará la casa Borbón en el trono. Don Juan no tiene más alternativa que entregar su hijo a Franco. Era el único camino que veía. ¿Podría tenerse esto como el inicio de una situación que, en cierto modo, conduciría 8 años después a la muerte del joven Alfonso? En la mansión de Villa Giralda de Estoril, Portugal, yace muerto Alfonso de Borbón, de 14 años, a causa de un balazo en la cabeza. El único testigo del hecho es su hermano mayor, Juan Carlos, de 18 años. ¿Podría relacionarse el motivo de la violenta y misteriosa muerte de Alfonso con la vinculación de Juan Carlos con el llamado caudillo de España, Francisco Franco?
Noviembre de 1948, España. 8 años antes de la muerte de Alfonso, Don Juan ha enviado a su hijo mayor Juan Carlos a un país que éste no conoce. España.